Ok, vamos con Leisa. Dice, hola Xavier, soy cubana, pero desde hace 4 años vivo en Perú. En estos momentos esto está atravesando por un proceso electoral que, sumado al COVID, están afectando bastante la estabilidad económica del país. Recientemente se autorizó el retiro de fondos de pensión y ante esta situación y dada la incertidumbre preferí extraer lo que aproximadamente serán $4,000 de acuerdo al tipo de cambio actual. ¿Qué me recomiendas hacer con él? Una pregunta fascinante, Leisa. Varias cosas, Leisa. Primero, quiero que busques, esa pregunta se la hice él es Carlos Cabrera, Adrián Cabrera de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Él es el decano de la Facultad de Derecho. Entonces le hice esa pregunta porque hay mucha gente que está preguntando lo mismo. Entonces quisiera que buscaras esa entrevista, hazte un Google, ahí qué hacer ante la incertidumbre económica en Perú, y por lo menos es importante que escuches su opinión y la vas poniendo dentro de tu análisis. Eso por un lado. Por otro lado, yo lo que voy a decirte es, porque aunque no conozco las peculiaridades de tu caso, y aquí estamos entrando en un ambiente de incertidumbre, y ante la incertidumbre nosotros tenemos que crear un sistema antifrágil. ¿A qué me refiero con el sistema antifrágil? Vamos primero a entenderlo con un ejemplo, que fue como lo entendí yo, y esto lo saqué de un autor que en un momento te voy a decir quién es, para poder nosotros construir una protección necesaria en caso de estos eventos o estas situaciones políticas y económicas que pueden tener un efecto negativo en nosotros en el futuro, como puede ser que no. Que ese es el problema acá, difícil de saber qué puede pasar, qué no puede pasar. Ok, vamos a ir por partes. Primero, digamos que tenemos un objetivo. Queremos mover esta copa de punto A, ¿ok? De punto A punto B. Nosotros la tenemos que llevar, el origen está acá y tiene que llegar a punto B. Y nuestro objetivo es que esta copa se tiene que mantener en su estado. O sea, cuando se mueva de punto A a punto B, tiene que llegar en el mismo estado. Tiene que conservarse. Y vamos a decir que el punto A es en un país y el punto B es en otro país. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que moverla de la casa al lugar del aeropuerto tiene que viajar para llegar al otro aeropuerto en el punto B, y del aeropuerto tiene que distribuirse a un centro de distribución y de ahí llegar a la casa. Lo que quiere decir que se va a estar moviendo y van a haber muchas manos envueltas en este proceso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para conservar el estado de la copa? Bueno, pues tenemos que crear un sistema antifrágil, porque ya de por sí la copa es frágil. Ahí entonces viene la protección, ponerle las cajas, ponerle que si burbujas, que si ponerle papeles, que la caja tiene que ser lo suficientemente fuerte, ponerle una señal donde diga, mira, esto es frágil, manejarlo con cuidado. Y a la vez hay un elemento de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo lo van a manejar en el proceso, en el camino. Pero sabemos que la copa es frágil. Y en la medida que el movimiento de esa copa de punto A, ¿verdad?, a punto B sea más complejo, más riesgoso es, más difícil va a ser para la copa mantener su estado. Porque es frágil. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, estamos moviendo una roca? Pues la roca ya sabemos que su estado natural es mucho más fuerte. No es tan frágil como la copa. Es verdad que van a haber una serie de retos de moverlo de punto A a punto B, donde hay que ya entonces otro mensaje, porque ya no es tanto frágil, sino de que el que va a cargar la roca puede ser frágil. Entonces hay que decirle cuidado, manejarlo con cuidado, porque esto pesa. Claro, también la roca, aunque es más fuerte que la copa, también es relativo, porque la roca puede, si tú le pones un peso encima, le pones una cantidad de toneladas, etcétera, etcétera, pues su estado puede cambiar. Si lo tiras de una distancia determinada, el estado de la roca también va a cambiar. Pero sí te muestra que es menos frágil que la copa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que crear un sistema antifrágil, no necesariamente robusto, porque robusto da la impresión de que nunca va a estar afectado. Y eso es
de alguna forma negarse o no aceptar la existencia de lo impredecible o del factor X. Algunos le llaman el Black Swan, el autor que te voy a explicar más adelante, le llama el cisne negro, digamos. Hay eventos radicales que son impredecibles, pero cuando suceden, tumban todo el sistema. Por eso es que usar la palabra robusto puede crearnos una falsa impresión, una falsa percepción de que estamos fuertes, lo cual no es así. Por eso es que él habla de mejor crear un sistema antifrágil. Ok, ¿qué sería ese sistema antifrágil? Primero, veamos la situación compleja en la que estamos nosotros. Esto es una simple representación de un flujo económico. Fíjate que tienes el consumidor, tienes los negocios, tienes el gobierno, son los actores principales, tienes el mercado monetario, que eso es a través del Banco Central, los bancos, tienes el mercado de bienes y servicios, que ahí es donde nosotros vamos a comprar las cosas que ya están producidas, el mercado de recursos, que son los recursos, es el mercado donde se unen todos los recursos. Nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, al mercado de recursos, recibimos plata y con eso vamos al mercado de bienes y servicios y compramos. Entonces tú tienes una dinámica acá de gobierno, negocio, consumidor y mercado monetario, o sea, la banca, la industria financiera, una interacción complicada, compleja, dinámica, cambiante y una influencia de la economía internacional. Ok, ¿qué pasa? En el caso de Perú, específicamente, la preocupación que hay es que viene un nuevo gobierno o vendría un nuevo gobierno donde puede tener, porque no sabemos, porque todavía no ha tomado posesión y tampoco no sabemos lo que va a hacer, pero basado en las plataformas, basado en los actores, pues hay una preocupación de que este gobierno tome una serie de decisiones que puedan tener un efecto en el consumidor, en los negocios, en las finanzas, en el mercado de bienes y servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú dices, bueno, pero ya sabemos lo que va a hacer. We don't know. Ah, bueno, pero usamos la historia. Mira el caso tal, mira el caso Chávez, por ejemplo. Unos dicen que Chávez 2.0. ¿Pero qué sucedió en Venezuela con Chávez? En realidad, we don't know. Y ese es lo complicado de esto. Eso es lo complicado. Es lo que enfrentas tú y lo que enfrentamos todos. Es tomar decisiones basadas en un ambiente de incertidumbre. Y en un sistema económico complicado, nosotros somos frágiles, somos una copa. Porque estos actores son un monstruo, son grandes, que se mueven en masa. Son como un tron gigantesco y nosotros somos una hormiguita y cuando se mueve ese tron nos aplasta. Entonces nosotros tenemos que decir, espérate, ¿cómo nos protegemos? Porque no sabemos las decisiones que vaya a tomar y qué efectos puedan tener en el dólar, en la moneda peruana, qué efectos pueda tener en los negocios, en mi trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hay una incertidumbre. Claro, acá es donde viene, por eso muchos dicen que los políticos deben generar estabilidad y certidumbre. Pero ahora hay un signo de interrogación en el caso de Perú. Y muchos peruanos están teniendo ese signo de interrogación. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar con mi plata? Y viene el caso tuyo. Entonces, al no saber qué va a pasar, no sabemos qué puede pasar, hay que tomar decisiones. Punto. Independientemente si lo que puede pasar pasó o no pasó, hay que tomar decisiones y hay que protegerse. Entonces aquí es donde viene que tú, yo, todos tenemos que crear un sistema antifrágil. Aunque yo vivo en Estados Unidos y la estabilidad económica es mucho mayor, la estabilidad política es mucho mayor, yo tengo que tener un sistema antifrágil también. Entonces, ¿qué es lo que yo utilizo para crear ese sistema antifrágil? Y es el que tú debes utilizar, no tan solo para tus $4,000, sino también para tus ingresos, para la estabilidad tuya, de tu familia, de tu trabajo, de tu negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí es lo que te quiero mostrar. Mira, el autor, que por cierto, lo puedes buscar, él escribió un libro que se llama Antifrágil, ha escrito varios libros. Y uno de ellos es este que se llama Antifrágil. Él es Nassim Nicolás Taleb. Él es de origen libanés. Fue trader, estudió probabilidades, se ha enfocado mucho en el tema de las estadísticas, a la vez estudió negocios, es profesor, etcétera, etcétera. Y ahora el tipo se dedica a pensar y exponer a la gente de que nosotros vivimos en sistemas frágiles y por eso tenemos que crear sistemas antifrágiles.
Entonces, él dice un montón de puntos, pero yo rescaté algunos que es lo que nos pueden servir, es lo que yo uso, lo que trato de aplicar todos los días, y es lo que yo te sugiero que apliques en tu caso. Uno es, cíñete a las reglas simples. O sea, no compliques las cosas. No que si me sugieren poner en el producto A o B, lo conoces, es complicado, no te metas ahí. Busca cosas simples. Lo simple también es bueno. Porque a veces nosotros tratamos de complicar las cosas. Si ya tú tienes dólares versus una moneda que a lo mejor no sabes, mejor quédate con el dólar. Si tú estás viendo ahora, tienes certidumbre y mañana hay incertidumbre, pues busca la certidumbre. Si no hay garantías en lo que te están ofreciendo, o estabilidad política o económica o lo que sea, ya te lo complica, te hace la situación mucho más complicada. Vete a lo simple. 2. Incorpora redundancia y capas. Esto se aplica mucho en los aviones, por ejemplo. Porque tú no puedes arreglar un avión en el aire. Entonces tienen un sistema de redundancia. Puedes tener, por ejemplo, en vez de tener un cable nada más, que en caso de que se explote ese cable, yo no soy ingeniero aeronáutico, pero para entender, o sea, si tú tienes un cable que tiene una función X y se te daña ese cable, ¿qué pasa? Se te daña, te puede afectar el sistema. Entonces tú tienes otro cable, redundancia, y puedes tener hasta un tercer cable, que si el cable A se daña, está el cable B, y el cable B se daña, pues entonces tienes el cable C. Pues acá tú tienes que crear un sistema de redundancia, donde en caso de que se te caiga el trabajo, pues tienes los $4,000. Tú tienes, en caso de que pierdas los $4,000, ¿qué otra opción tienes? Tienes apoyo familiar, tienes apoyo de grupo, etcétera, etcétera. Siempre busca la redundancia de apoyarte, de que en caso de que se te caiga uno, tienes el otro. Pero tú no quieres que se caiga, tú no quieres perder los $4,000. Por eso viene el punto número 1, regla simple. Pero en caso de que haya una caída, tú tengas otro sistema que te proteja, que cubra ese faltante. Punto número 3. Toma muchos pequeños riesgos, y esto es importantísimo. En vez de estar tomando riesgos grandes, como invertir en cosas que no conoces, como ponerte en monedas que no entiendes, pues toma riesgos pequeños. No es lo mismo, y el autor usa un ejemplo fascinante, no es lo mismo un carro, conducir un auto y estrellarlo contra una pared a 55 millas por hora o 100 millas por hora versus manejar el auto a 1 milla por hora y pegarlo contra la misma pared. El efecto del primero es catastrófico, el segundo no. Por la fuerza que estás utilizando, por el impacto. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar son riesgos pequeños que no te tumben el sistema. Por eso lleva al otro punto. Evita riesgos que si pierdes te aniquilan por completo. Es este. Ya hemos tocado este para ir siguiendo. O sea, no tomes riesgos grandes. Si los $4,000 para ti son sumamente importantes y no te puedes dar el lujo de perderlos, no los arriesgues. No es lo mismo para ti, por eso es que tú eres mucho más frágil que a lo mejor una persona que tiene $1 millón y pierde $4,000. No es lo mismo tú perder $4,000 si tu riqueza es de $4,000, por ejemplo, que otro que tiene $1 millón y pierde $4,000. El efecto no es igual, es lo que te decía del carro. Es guiar, tú estarías guiando entonces el auto a 100 millas por hora, mientras el otro lo que está haciendo es guiando el carro a 1 milla por hora y lo estrella contra la pared. El efecto no es igual. Entonces, si tú tienes que reconocer cuán frágil eres para no tomar acciones que puedan poner en peligro tu fragilidad. Entonces, tienes que ser muy juicioso a dónde vas a poner ese dinero. Si tú no estás viendo garantías en el lugar donde estás viviendo, en el sistema donde lo vas a poner, pues bueno, tienes que buscar un lugar donde te dé más garantías para hacerte más antifrágil. No te dejes consumir por los datos. Y esto es un tema importante porque vas a ver mucha información, unos a favor, otros en contra. Vas a recibir 20,000 informaciones. Entonces uno empieza con la data, ¿no? La data A, la data B. No, que si yo le dé esta lectura A, en la lectura B, te vas a volver loca. Busca aquello que te va a convenir a ti. Punto. Porque cada uno va a defender diferentes tesis.
Y acá lo más importante que es protegerte a vos. Proteger tu casa, tus recursos, tus activos, tu persona y tus alrededores. Entonces, tienes que ser muy juiciosa con la información que vas a estar recibiendo porque te vas a volver loca. Mucha información. Lo cual genera más incertidumbre aún. El otro punto importante, concéntrate más en evitar cosas que no funcionan que en tratar de averiguar cosas que funcionan. Bueno, si te funciona el dólar, ¿para qué vas a buscar algo que es diferente que no conoces? Para ver si funciona. Si te funciona más, a lo mejor tener la cuenta en el exterior que tenerla en Perú, si eso te funciona más, ¿para qué vas a buscar algo que no sabes si va a funcionar o que vas a experimentar a ver si funciona? A lo mejor no es tenerlas en dólares, a lo mejor es tenerlas en activos real estate. Claro, alguien puede decir, bueno, pero ¿qué pasa en el worst case escenario que expropian? Bueno, pues ahí es donde tú tienes que crear un sistema antifrágil. Y a lo mejor viene la diversificación. Entonces, tu poco dinero, pues tienes que ver dónde mejor lo vas a proteger. Y el punto número 8. Busca hábitos y reglas que hayan existido durante mucho tiempo. Yo te voy a contar una historia. Yo recuerdo, esto era Venezuela, 2006, 2005, 2006. Yo recuerdo muchos venezolanos viviendo la vida loca, gastando sus bolívares. El bolívar estaba fuerte. Y habían algunas personas que habían estudiado la historia monetaria de Venezuela y se dieron cuenta que había muchas altas y bajas. Entonces ellos decidieron ir poniendo su dinero en una moneda más estable. En ese caso era el dólar. Ellos decían, en caso del worst case escenario que suceda algo, pues yo estoy protegido, decían. Entonces ellos iban comprando dólares. Cada vez que ganaban plata, compraban dólares. Bueno, se dio la devaluación en Venezuela, los años pasaron, ya sabemos la crisis económica que hay hoy. Muchos sufrieron, muchos perdieron plata porque se concentraron solamente en el bolívar, mientras estas personas que fueron diversificando, fueron haciéndose más antifrágil y menos frágil, porque entendían que concentrándose demasiado en algo le podía crear un riesgo de que en caso de que se cayera, perdieran la riqueza. El resultado es que perdieron pero poco. O sea, de alguna forma perdieron, se les complicó al tenerlo en bolívar, pero no fue todo. Entonces eso también nosotros tenemos que pensar. Y ahí es donde viene ese punto. Hay que crear hábitos y reglas que hayan existido. Hay que buscar hábitos y reglas que hayan existido durante mucho tiempo. Lo viejo a veces es bueno. La estabilidad es importante. Entonces, lo que te diría a ti es, crea un sistema antifrágil que a ti te proteja lo que tienes. Si para ti es tener dólar y mantenerlo en dólares y ponerlo en una cuenta al exterior y a ver qué pasa, pues ahí estarías, a lo mejor, ayudando a que tu sistema sea menos frágil ante eventos que tú no sabes que puedan pasar porque tú no los puedes controlar. Lo que vaya a pasar en el sistema económico y político de Perú, tú no lo puedes controlar. O sea, nosotros, como en Estados Unidos, yo no lo puedo controlar tampoco. O sea, yo soy una copa en el sistema. Pero yo lo que tengo que hacerme es lo más fuerte posible ante los cambios imprevistos. Y yo voy aplicando esto. Por eso la diversificación, por eso no complicarlo mucho, no tomar riesgos innecesarios, mantener los activos en cosas que realmente me vayan a dar garantías o al menos sean más antifrágiles que otras. No tomar riesgos innecesarios, no tomar riesgos absolutos, riesgos pequeños que no me tumben el sistema, crear sistemas de redundancia, que si estoy dependiendo de un solo ingreso, tengo que buscar otro ingreso. Entonces, si estoy dependiendo de un ingreso nada más, yo tengo que acumular mucho y diversificar esa acumulación, que en caso de que se me caiga el ingreso, ya tengo activos que pueden trabajar para mí, y así sucesivamente. Y así tienes que pensar tú. Independientemente de lo que vaya a pasar en el sistema, si pasa o no pasa, si hay nacionalizaciones, si hay expropiaciones, lo que fuera. Tú tienes que crear un sistema antifrágil para tu beneficio, porque la realidad es que en los sistemas, nosotros somos copas y nos tenemos que proteger.